Tres. Hola, yo soy Cristian Hernández Marín y es un trabajo para la materia de Derecho Constitucional. Me encuentro cursando el primer semestre de Administración de Empresas y esta tarde abordaré el tema de derechos humanos. Y dice, los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización. Consecuencia, son, son aquellas libertades, facultades, instituciones o remediaciones relativas a bienes primarios o básicos, que incluye a toda persona por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Para los autores, los derechos humanos son independientes o no dependen, inclusivamente del orden jurídico vigente, por lo que son considerados fuentes del derecho. Sin embargo, desde el positivismo jurídico, la realidad es que solamente los países que suscriben los pactos internacionales de derechos humanos o pacto internacional o de derechos civiles y políticos y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y sus protocolos, se llama Carta Internacional de Derechos Humanos, están obligados jurídicamente a su cumplimiento, así por ejemplo, en relación con la pena de muerte, que es contrario al segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. No ha sido firmado por países como China, Irán, Estados Unidos, Vietnam, Japón e India. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permite a los individuos ser personas jurídicas, identificándose consigo mismos y los demás. Los derechos humanos, herederos de la noción de los derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con respaldo creciente. Legalmente se reconocen como el derecho interno de numerosos estados y en tratados internacionales. Reconocen el derecho interno para muchos. Además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regularización del orden geopolítico contemporáneo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual y en el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos, y también claros problemas en cuanto a su eficacia, ya que existe una desproporción entre lo violado y lo garantizado. El concepto de paz ha tenido un afortunado desarrollo evolutivo, pues llegar a la elaboración conceptual, por lo que ahora tomamos partido, ha sido posible gracias a estudios profundos. Han sido valiosos, han sido valiosos los aportes emanados de los investigadores sobre la paz, quienes revolucionaron los estudios al proponer una visión amplia y dinámica. De acuerdo con de Sousa, de Santos, hoy es innegable la hegemonía de los derechos humanos como lenguaje de la dignidad humana. Sin embargo, esta hegemonía debe convivir en una realidad alarmante. La gran mayoría de la población mundial no es un sujeto de derechos humanos, sino el objeto de los discursos de derechos humanos. Existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos humanos. Generalmente se considera que tienen su raíz en la cultura occidental moderna, pero existen al menos dos posturas principales. Algunos afirman que todas las culturas poseen visiones de dignidad que se plasman en forma de derechos humanos y hacen referencia a proclamaciones como la Carta de Madden.
de 1222, Declaración Fundamental del Imperio de Malí. No obstante, ni en japonés ni en sánscrito clásico, por ejemplo, existió el término derecho hasta que se produjeron contactos con la cultura occidental, ya que en estas alturas han puesto tradicionalmente el acento en los deberes existentes. También quienes consideran occidental que no ha creado la idea ni el concepto de los derechos humanos, aunque sí una manera concreta de sistemizarlos. Una discusión progresiva y el proyecto de una filosofía de los derechos humanos, de acuerdo a lo dispuesto en la declaración adoptada por el Consejo de 171 Estados Reunidos en Viena, en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en 1993, todos los humanos son universales, indivisibles, interdependientes. Están relacionados entre sí. Entonces, la universalidad 3. Entonces, la universalidad, indivisibilidad y interdependencia son los pilares conceptuales en los que trata de sustentarse el reconocimiento y protección internacional de los derechos humanos. La universalidad es inherente a los derechos fundamentales del hombre, porque estos son expresiones de la dignidad de todo individuo, y por lo tanto deberían ser aceptados, respetados y garantizados por los estados, no importando el sistema político, ideológico, económico, sociocultural que ellos expresen, cuestión que viene a ser un tanto ambigua y complicada debido a las distintas cosmovisiones regionales y localistas. Las teorías que definen la universalidad de los derechos humanos se suelen contraponer al relativismo cultural, que afirma la validez de todos los sistemas culturales y la imposibilidad de cualquier valoración absoluta, desde un marco externo, que en este caso serían los derechos humanos universales. Entre estas dos posturas extremas se sitúa una gama de posiciones intermedias, muchas declaraciones de derechos humanos emitidas por organizaciones internacionales, regionales, ponen un acento mayor o menor en el aspecto cultural y dan más importancia a los determinados derechos de acuerdo con su trayectoria histórica. Y conclusión, la conclusión es, los derechos humanos son fundamentales para la vida, pues estos te garantizan que tu dignidad como persona sea respetada, poder vivir de una manera correcta y como todos los seres humanos se lo merecen. Pero para que se cumplan nuestros derechos es necesario conocerlos y ante una injusticia pedir ayuda para hacerlos valer. De lo contrario no servirán de nada. Los derechos son ideales para poder vivir como seres humanos en plena libertad. Todos los seres humanos merecen la oportunidad de lograr el crecimiento y el desarrollo. Crecimiento y desarrollo de sus capacidades, de sus necesidades básicas y de su supervivencia. Y esto sería todo. Este fue el tema de derechos humanos. Espero haber dejado claro el concepto y de qué se trata. Y sería todo. Hasta luego.